Ahora,
le dio al profesor de TC, de teoría constitucional, exigirnos un día por semana presencialidad. Bueno, buenas tardes a todos. Los que están por ahí con la cámara apagada, que no sé, no los veo, pero buenas tardes. Ahí apareció alguien. Buenas tardes. Vamos a esperar un cachito, que aparezca más gente. Y vamos a ver si podemos convertirnos en anfitrión. Listo, muy bien. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos los que dicen buenas tardes, a los que no aprenden porque consume datos, comprendo, ahorren. Sale cara la clase, si no, está bien, no pasa nada. Todo bien. Bueno, vamos a aprovechar esta horita que tenemos, así no nos queda escasa. Y empezamos. Bueno, el tema de hoy es la unidad número 3 y la unidad número 4, las dos juntas, porque tienen algo que ver, ¿no es cierto?, entre sí. Espérenme, voy a abrir una pizarra así que... Tienen algo que ver entre sí en el sentido en que se refieren a... ya estoy, ¿no? Bueno, les decía que se refieren a la medición del producto, ¿no? Que es un indicador que se toma en cuenta para ver si la economía está creciendo o no está creciendo, cómo viene el asunto. Entre otras cosas porque no se puede distribuir lo que nadie produce, y en ese sentido es importante saber qué volumen de producto está teniendo un sistema económico. Así que bueno, eso lo estudiamos desde dos puntos de vista. En la unidad 3 desde la óptica de la contabilidad nacional, es decir, tomando una medición de lo que ocurrió, haciendo una medida de ese valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por la economía. Y el otro enfoque es un enfoque ex ante que hacemos en la unidad 4 cuando nos ponemos a pensar de qué cosas depende ese nivel de producto y cómo interactuando con la demanda de consumo, la demanda de inversión y eventualmente el gasto público, que veremos sobre el final de la materia, cuando abramos un poco la economía y también veamos qué pasa con el Estado por ahí haciendo las suyas, depende el producto de la demanda o del gasto agregado, y vemos las funciones de consumo y las funciones de inversión. Así que vamos a tomarnos un rato para hablar de la unidad 3, que habla de las cuentas nacionales, y otro rato para hablar de la unidad 4, que, que
sí, alguien, bueno, qué sé yo, aprovechan este espacio para... No importa, ya está. Les decía, la unidad 4 que habla de algunas acciones y algún modelo que nos permite, de alguna manera, intentar predecir y explicar qué puede pasar en el futuro o cuáles son las causas que explican un eventual presente, ¿no? Así que bueno, respecto de cuentas nacionales, eh, supongo que habrán visto ya el material y visto un poco la clase. Escucho las dudas que tienen, así vamos interactuando ojos y oídos. Si, si no tienen preguntas, les muestro un poquito dónde pueden verse los datos, ¿no? ¿Ustedes me están escuchando bien o más o menos? Se escucha bien. Bueno, si se empieza a entrecortar me avisan porque no sé si tengo buena conexión. De última echamos mano de la conexión del teléfono. Bueno, a ver, ¿hay preguntas? A Nicolás se le corta, pero bueno, el resto... Hola, ¿me ven bien? Bueno, no me dicen nada. En Bueno, este momento sí, se ve bien y se escucha. Bárbaro. Bueno, Andrés, bueno, porque sí, es el más complicado de todo. A Andrés le pareció complicado el trabajo práctico, el último. Las preguntas rebuscadas no son por ahí ni complicadas ni rebuscadas. Es la unidad que más cuesta, pero es una de las más importantes para entender cómo se forman los precios. Em, Precisamente la idea es no que se te complique, sino tomar dimensión de que por ahí esto es lo más difícil, o por lo menos lo que más les cuesta a ustedes en la Facultad de Derecho, con lo cual, pero no por eso es menos importante. De alguna manera los trabajos prácticos estos son para tomar dimensión de dónde estamos, y sobre todo el hecho de que si agarras esto el día antes del examen, te va a ir bien. Entonces hay que trabajarlo con un poquito más de tiempo. Lo que viene es un poco más suave y de hecho juntamos varios temas en un mismo trabajo. Así. No te asustes, Nicolás, no es grave. No va a empeorar, digamos, va a ser un poco más sencillo y más comprensible para ustedes. Pero bueno, estamos con el tema de las cuentas nacionales y bueno, una manera, como no preguntan nada, pero bueno, quería mostrarles algo. Vamos a dejar de compartir esto y les voy a compartir directamente la pantalla para que podamos entrar. ¿Ahí en el navegador? Sí. ¿Están viendo donde dice Zoom más que reuniones? Sí, lo vimos. Bien, bueno. Vamos a escribir indec.gov.ar. Es el sitio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, donde pueden encontrar, además del dato de la inflación del último mes, que dio medio complicado, una serie de estadísticas, como por ejemplo relacionadas con la economía, donde pueden encontrar acá, si llegan a ver, cuentas nacionales. Hago un clic ahí y entro, y ahí tengo una serie de datos, una serie de estadísticas. Acá debajo hay series más completas y algunos informes, donde si a alguno le interesa puede entrar a ver qué incluye cada cosa. Pero básicamente uno puede entrar acá a mirar donde dice agregados macroeconómicos PIB, que es algo que nosotros llamamos PBI, pero PIB está más españolizado el INDEC últimamente. Eso quiere decir Producto Interno Bruto. Perdón, me pregunta Gladys si la unidad 5 en el próximo trabajo práctico. Sí, 3, 4 y 5, pero no va a ser el lunes que viene. Si no recuerdo mal, está el otro. Revisen ahí, cualquier cosa me dicen. A ver, espera. Vamos a mirar el cronograma. A ver. Y sí, porque lo lógico sería ver también también a unidad 5, pero no creo que alcance con una clase para abarcar sin 3 unidades. Sí, espérate. Pero bueno, si se fijan, el cuestionario 3, número 3, number 3, está previsto para el día lunes 25 de octubre.
Es decir, no el lunes que viene. ¿Está? La semana que viene vamos a ver la unidad 5 y recién el otro lunes está el próximo. O sea que tienen para descansar este lunes. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Está? Bueno. Cintia, me parece que pegaste algo ahí. No sé qué es lo que pones. Bueno, cualquier duda de la unidad 2 me la pones después en el foro, ¿sí? Bueno, les decía, entonces, cuando mirás acá, vas a los agregados macroeconómicos, PIB o Producto Interno Bruto, que nosotros le denominamos Producto Bruto Interno, o como quieran, tenés una serie de estadísticas y entonces podés venir a mirar acá, por ejemplo, las series trimestrales de oferta y demanda global, y ahora les voy a contar un poquito qué es eso. Uno entra acá y se le abre un Excel muy bonito. Están viendo, ¿no? Cómo se abre el Excel. Es una cosa, el Excel para los abogados es una cosa del diablo. Diseñada por el diablo y que permite hacer muchas cuentas muy rápido y simultáneamente. Pero es una cosa del demonio, no lo harían. Bueno, entonces mira, voy a agrandar esto un poquito acá. Acá van a ver que está abierto por año y por trimestre y por el total los siguientes números. Primero hay que ir a mirar cómo está, qué dice acá arriba. Acá dice valores trimestrales en millones de pesos, es decir, está en pesos, no está en dólares, a precios del 2004. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la serie, 2004, 2005, 2006, 2007, ¿lo van viendo pasar? Todo eso no está expresado en precios del año en que está tomado, sino que va a buscar los precios del año 2004. Es como si ustedes dijeran, bueno, averiguamos en el año 2004 cuánto está el kilo de papa, el kilo de café, el corte de cabello, un automóvil, lo dejamos fijo ahí y vamos midiendo la producción, pero con esos precios del año 2004. De manera tal que lo que va cambiando acá, lo voy viendo en pesos, pero en pesos del año 2004, con lo cual me sacó del medio el problema de la inflación. Así que lo que esto me va mostrando es cómo va variando el Producto Bruto en términos reales. Si ustedes sacan la variación porcentual entre un año y el otro, lo que van a estar viendo es la variación del volumen, de las cantidades. Cuánto más corte de pelo, tonelada de soja, automóviles hay respecto del año anterior, o de 2 años atrás, o de un trimestre a otro, pero sacando del medio el tema de la inflación, porque en realidad lo que nos interesa es medirlo en términos reales. ¿Estamos bien hasta acá? Y después fíjense ustedes que acá tenemos abierto, vamos a dibujarle un poquito encima, en dos. La oferta global, que es esto que está acá, formada por el PBI, Producto Interno Bruto, más las importaciones. Y ahora después voy a garabatear un poquito en el coso. Miren, entonces digo acá. Oferta. ¿Qué es? El PBI, es decir, el valor de los bienes y servicios producidos dentro del país, por la economía, más las importaciones, es decir, los productos que se ofrecen acá adentro, pero que no hemos producido, que vienen de afuera. Por ejemplo, Ufor Fiesta, cuando había, ahora no hay más, pero venían de Brasil. ¿Está? Entonces, más lo importa, ¿vamos bien? Y después las cuentas nacionales miden la demanda también. La demanda global. ¿Y qué tiene la demanda global? Bueno, miren, ahora volvemos para el otro lado. Tiene el consumo privado, que acá lo ven, pero no me deja dibujar más. Ahí está. Tiene el consumo privado, tiene el consumo público, es decir, el parte del gasto público, no todo el gasto público, porque parte del gasto público está metido en el consumo privado. ¿Qué dice? Bueno, cuando el Estado paga la cuenta por cuenta nuestra, es decir, cuando hay un subsidio en la luz, cuando hay un subsidio en el gas, cuando hay un gasto en educación que nosotros tomamos pero no pagamos, eso se pone como consumo privado y no como consumo público. Por eso parece tan chiquitito el consumo público respecto al privado, lo cual no quiere decir que esto sea el gasto público. El gasto público es mucho más, porque en alguna medida nos paga algunas cuentas a los privados. ¿Se entiende, no? Sí, Lucía, pregunta. Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿Cómo te va? ese número, ¿qué es lo que está marcando? Perdóname, ¿este El número chiquito que está al lado del consumo público. número ¿Qué es? 52.000?
¿Sí? Bueno, Sí, ese. sería el valor del gasto público que no impacta en el consumo privado, de alguna manera. Por ejemplo, insumos, es decir, insumos para hospitales, etcétera. ¿Está? ¿Está bien? Ahí está, muchísimas gracias. Papelería para la propia administración del Estado, sueldos de gente del gobierno, burócratas, ¿me entendés? Pero que no prestan un servicio que es consumido por los privados. ¿Está bien? Sí, ¿quién más la mano? A ver, Carlos, dale. Y, doctor, ¿dónde lo encuentro en el INDEC? Porque tengo la otra computadora abierta en la página INDEC. Esta estadística, este Excel, ¿dónde lo encontrás? ¿En qué sitio dentro del sitio? Esto está en www.indec.gov.ar. Sí, Entrás. ya lo abrí, pero ¿en qué parte dentro del sitio es? Ahora te muestro. Volvemos un cachito a la página. Entras a estadísticas, fíjate que se despliega, ahí lo estás viendo. Sí, ya está, perfecto. Bárbaro. Economía, acá cuentas nacionales. ¿Está bien? Bárbaro. Hay estadística para jugar y hacer dulce, si uno quiere, ¿no? Bueno, volvemos al Excel. Las exportaciones, que de alguna manera son una forma de la demanda, porque son productos que nos demandan desde fuera, estas exportaciones obviamente incluyen soja, aceite de soja, biodiesel, automóviles, lo que quieras, incluso hotelería para turistas que vienen del exterior, ¿se entiende, no? A veces. Exportaciones. Incluso hay exportaciones de productos importados, que ahora vamos a explicar un poquito eso. Y acá abajo tenés donde dice formación bruta de capital fijo, eso es inversión. Variación de existencias también se considera inversión. Esto es cuando vos producís, cuando el país produce más de lo que se gasta o se consume, entonces te sobra algunas mercaderías, digamos. Si una empresa produce más pares de zapatos de los que vendió ese año, se le acumulan en el stock. Esa variación de existencia, esa acumulación de más zapatos, se considera inversión para las cuentas nacionales, porque en alguna medida es el capital de giro de la empresa, con lo cual está bien que eso se considere capital y por lo tanto inversión. Y objetos valiosos, bueno, que tiene que ver con cuadros, objetos de arte, vean que tiene cero, a menudo no mueve la aguja, y la discrepancia estadística que, como algunas partidas se estiman, son estimaciones medio a ojo, hay técnica, pero son estimaciones, no dejan de serlo, a veces la contabilidad no te cierra y entonces esa discrepancia estadística va a parar ahí. ¿Estamos bien? Esto es el mundo real, pero me interesa que ustedes vean que esto tiene que ver con esto que habíamos explicado acá. ¿Cuáles eran entonces los componentes de la demanda global o el gasto agregado? Bueno, la demanda de bienes para consumo, privado público, la demanda de inversión, bienes de capital, recuerden esa clasificación, bienes de consumo, bienes de capital, gasto público, que por ahí el dato es otro, no es ese que está ahí, pero bueno, es similar, porque parte del gasto público está metido en el consumo, más la demanda de productos que tenemos desde el exterior, es decir, las exportaciones, productos y servicios, ¿no? Si hay alguien que trabaja desde acá con su computador y programa para una empresa afuera, eso también es una exportación de servicios, ¿sí? Bueno, acá tenemos el lado de la oferta y el lado de la demanda. ¿Queda claro? Entonces uno suele decir, bueno, la oferta tiene que ser igual a la demanda, así medio como de prepo. ¿Tiene que ser igual a la demanda? Bueno, mira, puede pasar que el producto sea diferente que el gasto. Es decir, no sé, Toyota produjo más camionetas de las que vendió, o menos, pero supongamos que produjo más de las que vendió. Y entonces, ¿dónde va a parar eso? Bueno, recuerden que eso iba a parar a la inversión. Con lo cual, por definición, lo que se produce y lo que se demanda es lo mismo, porque si no se pudo vender, queda en inventario y forma parte del capital. Y si el año que viene vende más camionetas de las que produce, ¿de dónde salieron? Bueno, de la desacumulación. Entonces, de vuelta, como acá en la inversión vamos a restar esas camionetas que vendió y desacumuló, siempre la oferta y la demanda en las cuentas nacionales va a dar igual. Va a dar igual. Va a dar igual. De hecho, si volvemos al Excel, fíjense ustedes que acá la demanda global da, bueno, me gustaría poder dibujar, 594.402, perdón, la oferta, producto más importaciones, y la demanda, consumo más inversión más gasto público, lo mismo. ¿Bien? Pero fíjense ustedes la variación de existencia. Estos 2.000 son
producto que no se vendió. Se produjo y no se vendió. Y entonces se acumuló. A ver si hay alguno que sea negativo. Acá, miren. Primer trimestre del 2006, segundo trimestre del 2006. ¿Ahí qué pasó? Ahí se empezó a desacumular. Variación de existencias negativa. Y después a veces tenés algunos salteados. Acá negativa, ¿sí? Bueno, y así uno puede mirar qué fue pasando con esto a lo largo del tiempo. ¿Eh? Interesante. Vamos a dejarlo. Ahora está igual que yo pongo acá. No quiere decir que cuando abrís la ventana y te asomás por la ventana, decís, bueno, ¿cómo es el mundo real? En el mundo real la oferta y la demanda global son iguales. Son iguales los valores, pero conceptualmente son dos cosas diferentes. Una cosa es la oferta global, es decir, cuánto se produjo y cuánto se importó, y otra cosa es la demanda global, es decir, cómo se gastó, cómo se demandó ese producto, ¿para qué? Una parte para consumo, una parte para inversión, y otra parte se la vendimos al resto del mundo. ¿Se entiende? Son como los dos lados del mostrador. Cuando vas al negocio, está el vendedor y estás vos. Vos comprás y el tipo vende. ¿Es lo mismo? Bueno, lo que él vendió, vos lo estás comprando, pero en realidad vos estás gastando y el tipo produjo para dártelo a vos. ¿Entendés? Bueno. Entonces, si bien son iguales los valores, digamos que en la vida real podríamos decir que son equivalentes los conceptos, pero no son lo mismo. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bueno. Recuerden el flujo circular de la renta, es decir, la demanda de bienes que las unidades de producción le hacían a las empresas producían y se las vendían, y las empresas producían con factores de la producción. Entonces, de alguna manera, cuando se agrega valor, cuando se produce, cuando se transforma un insumo en un bien intermedio, en un bien final, participan factores de la producción que se llevan una parte de ese valor agregado, cada uno. Una parte se la llevan los empleados, el salario, otra se la llevan los capitalistas, la tasa de interés, otra se la llevan los propietarios de la tierra, la renta, y otra se la lleva el empresario que se arriesga como forma de beneficio. Entonces, el ingreso como retribución de los factores de producción que aportan al proceso de producción, es equivalente al valor que agregan. Valor agregado igual a producto, igual a renta, y a su vez es igual al gasto, porque claro, para que haya producción, su equivalencia en valor monetario es el gasto, lo que se está dispuesto a pagar por eso. ¿Se entiende? Por eso, para medir el PBI, habrán visto en el video. Sí, sí, Pedro. No, perdón, es que también para agregar, y también el precio final de un bien final está también determinado por los bienes intermedios que asimismo también tuvieron su mismo proceso de producción para ser elaborado. Claro, pero cuando vos hablas de bienes intermedios más bienes finales, si lo sumás todo, eso te da la idea del concepto de producción, que no es lo mismo que producto, porque si contamos la harina y contamos el pan, estamos contando la harina dos veces. Entonces, para evitar eso, contabilizamos solamente el valor de los bienes finales, que es equivalente al valor agregado, porque de la nada hicimos trigo, a valor agregado, del trigo hicimos la harina, ahí contamos el valor agregado en esa etapa, de trigo a harina, ¿está bien? Y de la harina hacemos el pan, y contamos el valor agregado del pan versus la harina. Entonces, la suma de los tres valores agregados te da el valor del producto, que es en última instancia el valor del pan que ya tiene adentro el trigo y la harina. ¿Está bien? Sigan el ejemplo que dimos en el video, que ahí les quedaba más claro. Entonces, ahora que decimos que, digamos, desde la contabilidad nacional vamos a entender que la oferta global es igual a la demanda global, si yo estas importaciones que están acá sumando las paso restando del otro lado, es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué? Porque le voy a restar al consumo todo aquello que compramos importado, a la inversión, el gasto en bienes de capital, toda aquella cosa que es importada, cosas que compra el gobierno que son importadas e incluso exportaciones que contienen importado. ¿Cómo? Sí, bueno,
Cuando exportás una camioneta, 70% son autopartes importadas, con lo cual lo que entró vuelve a salir. ¿Se dan cuenta? Que la diferencia es valor agregado dentro del país, y ahí tenemos el PBI, que es lo producido dentro de las fronteras. ¿Está? Hay una estadística muy interesante, por si a alguno le interesa, no les digo que la vayan a ver, pero en el sitio de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, hay algo que se llama estadísticas TIBO, estadísticas de comercio en valor agregado doméstico, que eso permite ver dentro de cada país en qué medida una exportación tiene o no tiene valor agregado dentro del país. Porque esto permite derribar algunos mitos, como por ejemplo que exportar un automóvil genera gran cantidad de valor agregado y exportar semillas no. Lo cual es un error, porque lo que hay que mirar es el valor agregado doméstico. Es decir, cuánto valor agregado se genera dentro de la frontera, ¿no? Entonces, cuando vos mirás eso, te das cuenta rápidamente que en realidad lo que más valor agregado genera no es necesariamente la industria, a menudo son los servicios. Incluso servicios personales, prestados desde el país hacia el exterior, con muy poquito capital necesario, o la hotelería, o el turismo, o el transporte de pasajeros, o los aviones, o lo que fuere. Bueno, por ahí hay que pensar y reorientar a veces la brújula, porque en algunos casos se pueden encontrar con algunos planteos que no son de todos. Entonces hay que derribar algún mito. Entonces vean que el valor del producto puede medirse mirando el gasto, ¿sí? O también puede medirse mirando el valor agregado, ¿no? Por eso decimos que el PBI es igual a la producción, es decir, todos los bienes, menos los bienes intermedios. Los bienes intermedios. Si yo le resto el valor de los bienes intermedios, como nos decía por acá Pedro hace un rato, al valor total de la producción, me va a quedar el valor agregado o producto. Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en el país, en un territorio, en un periodo determinado. Uno puede también medir el producto de una región, y así tenemos Producto Bruto Geográfico, por ejemplo. Puedes medir el Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. A ver, acá alguien está preguntando algo. Nos dice Cintia, o sea que la demanda de bienes y servicios son adquiridos por consumidores a diferentes precios. No, pero sí, pero guarda, ¿de qué estamos hablando, Cintia? ¿De la demanda agregada? Porque me parece que estás confundiendo ahí la demanda micro. Una demanda, como vimos en la unidad 2 micro, tiene que ver con un consumidor o un conjunto de consumidores que forma el mercado que está dispuesto a comprar distintas cantidades a diferentes precios. Por supuesto que eso es un flujo que se mide por unidad de tiempo, pero cuando hablamos acá de demanda global, estamos hablando de la demanda macro. Esto es macroeconomía ya sin distinguir qué estás comprando. El gasto agregado, claro, el gasto agregado, la demanda global, nos incluye a todos. Cuando yo digo este consumo, por ahí fui demasiado rápido y no me detuve en lo más básico pensando que habían visto algo. Cuando mirás este consumo, estás mirando el gasto en bienes de consumo, de todos los bienes de consumo, de toda la gente que está metida dentro de este lío. Cuando mirás el gasto en inversión, o la demanda de inversión, mirás el gasto en inversión de todas las empresas, de todos los bienes de capital que se te pueden ocurrir. Desde un par de tijeras que compra un peluquero, hasta una línea de montaje que compra una fábrica automotriz. Lo mismo el gasto público incluye el gasto del Estado agregado en términos globales, incluso el sueldo que me está pagando a mí por hacer esto que estoy haciendo ahora, también va a parar ahí. Después por ahí el sueldo mío se computa en consumo personal, porque es un servicio que están tomando ustedes sin pagar. No quiero decir gratis, aunque está bien decir gratis, pero sin pagar. Es más adecuado para no confundir como gratis con sin costo, que no quiere decir lo mismo. Gratis quiere decir que se accede sin pagar, no quiere decir que no tenga costo. A veces también se confunde eso, ¿no? Dicen, ¿cómo gratis? No es gratis. No. Si es gratis, usted no paga, lo cual no quiere decir que no tenga costo. Son dos cosas diferentes. Bueno, y cuando mirás exportaciones lo mirás global, todo en una bolsa, lo mismo que las importaciones. Miramos un valor
global agregado. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? Importante distinguir los componentes que son, el consumo es el gasto en bienes de consumo. ¿Qué son? Son aquellos finales que se van a agotar con su uso, ya sea de una vez o con el paso del tiempo, ¿no? Digamos, puedo agotar la heladera 10 años que me dura o puedo comerme el sanguchito y ya. Pero son bienes de consumo, porque van a satisfacer necesidades del consumidor, del consumo. Y después los bienes de inversión son otro tipo de bienes finales que lo que hacen es permitir producir otros bienes. ¿Por qué? Porque son bienes de capital. Herramientas, máquinas, equipo rodante, naves de producción, etc. Naves de industria, no las naves que tengo ahí arriba de Lego. Bueno, no la vieron. Bueno, así las cosas. Ustedes mirán si tienen alguna preguntita de cuentas nacionales que les haya quedado así medio en el tintero, así podemos seguir avanzando. Recuerden que esto es medio introductorio o para cerrar, ¿no? La idea es que ustedes pregunten las dudas que tengan. Los escucho. Melissa, levantó la mano, Meta, pregunte. ¿Tenés Hola, micrófono? Sí, Dale, ¿cómo tengo una estás? pregunta respecto de las inversiones netas. No sé si la podría explicar de vuelta porque no la entendí. No, de ninguna manera, sí, cómo no, ahí voy. Mirá, está claro que hablamos de inversión. Cuando hablamos de inversión hablamos de gasto de empresas que están comprando bienes de capital. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, supongo que me estás diciendo que sí. La inversión, ¿qué es? Es un flujo, porque está asociada al paso del tiempo. ¿Sí? Vos decís, bueno, la inversión en este año es el gasto en bienes de capital. Es un flujo. El capital es un stock. ¿Vieron el video de ¿se acuerdan del video de la bañera? Cuando vimos flujo y stock. Bueno, en general, cuando vos tenés un stock al que le agregás un flujo, eso te genera más stock. Digo, hay determinada cantidad de agua en la bañera, le agrego más agua, entonces tengo más agua en la bañera. Digo, entonces, si vos tenías una determinada cantidad de capital al principio del año, K sub 0, y le agregás durante el año un determinado gasto en inversión, y sub 1, suplemente tenías 10 máquinas. 10 máquinas. Tenemos un poquito de ruido, vamos a silenciar a todo el mundo. Ahí está, de prepo los hice callar. Bueno, digo, vos tenías 10 máquinas al empezar el año. ¿Y qué hiciste? Bueno, tuviste un gasto en inversión de 3 máquinas más. Compraste máquinas nuevas, las pusiste a producir. Esto en toda la economía, ¿no? Esto quiere decir que al finalizar ese periodo vas a tener, o al inicio del año siguiente, 13 máquinas. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto que fue la inversión. ¿Qué es la inversión? Un flujo, porque durante el año se compraron y se instalaron 3 máquinas nuevas. El stock que teníamos antes de capital de 10 máquinas, más el flujo de inversión, me da un nuevo stock al terminar el año de 13 máquinas. ¿Entendiste hasta acá? Melissa, Sí, haceme sí. que sí con la cabeza. Bueno, Sí, sí. no, tenés una foto, no me hagas ni que sí con la cabeza porque no te veo. Bueno, ahora, eso si las máquinas no perdieran valor, ¿me entendés? Pero ¿qué es lo que pasa? El capital tiene la mala costumbre de depreciarse. Entonces, esta cantidad casi de 10 máquinas, si nosotros no hacemos nada, las máquinas se van poniendo viejas, se van desgastando, se van volviendo obsoletas. Entonces puede ser que durante el año perdamos un poquito de capacidad productiva. Suponete que tenemos una máquina que es la depreciación. Digamos, las máquinas van perdiendo valor como si cada año perdiéramos una máquina. ¿Está bien? Con lo cual a fin de año tendríamos, en vez de 10 máquinas, 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero este año gastamos y compramos 3 máquinas, ¿no? 3 máquinas.
Entonces, mirá, la cantidad de capital al inicio era de 10 máquinas. La inversión bruta este año fue de 3 máquinas. Pero como de las 10 que teníamos, perdimos el equivalente a una por la depreciación, nos queda una inversión neta equivalente a 2 máquinas. ¿Por qué? Porque de las 3 máquinas que compramos como inversión bruta, una fue para reponer la que se perdió y 2 para incrementar el capital, que al final del año quedará conformado por 12 máquinas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso decimos que la inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación o la amortización, como ustedes quieran poner. ¿Se entendió? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna cosa más de esto? Poca gente tenemos hoy. ¿Qué pasó? ¿Eh? Profesor puso una K ahí donde escribió KO Sí, igual K. a 10. K sub 0. Esto quiere decir K es la letra para capital. Ah, bien. K sub Gracias. 0 quiere decir, en el momento 0 había 10 máquinas. En el momento 1 había 12 máquinas. ¿Está Perfecto. bien? K sub Muchas 0, gracias. K sub 1. El subíndice a menudo expresa el paso del tiempo. ¿Está bien? Todo lo que ustedes no entiendan, pregunten, porque yo a veces garabateo, voy demasiado rápido y me olvido de que algunas cosas no las pesco. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Ay, te lo corrí, ahí. ¿Ahora sí? Profe, ¿soy la única que lo escucha muy bajo? No soy muy alto, así que puede ser que todo el mundo me escuche bajo, pero creo que en términos generales el audio debería estar llegando bien. ¿Está llegando bien? Ay. Sí, yo escucho Voy a perfecto. salir de la reunión y volver a entrar. Bueno, por ahí probá a subir el volumen, si no. Del celular o la computadora. Bueno, se fue, no me dice nada. Dice Sofía que se escucha bien. Igual ya no nos escucha porque se fue. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Recuerden que esto hay que complementarlo, o sea, mirar previamente la biblio más el videito, que para eso está. Profesor, ahí donde dice i.neta, ¿es igual a qué? No te escuché, se me cortó. No sé si se me cortó solo a mí. Repetime, por favor. Y ahí donde dice i, neta, dice igual. Inversión neta igual a inversión bruta menos la depreciación. Yo, perdón, garabateo, debería escribirlo un poquito más claro, voy a hacer el esfuerzo. Inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Recordá siempre este ejemplito, ¿no? Esta idea de por ahí. Bien, profesor, gracias. ¿Hasta ahí? No, por favor. Bueno. ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces, si no hay más dudas de... esperame un segundito. Bueno, si no hay más dudas de esto de cuentas nacionales, avanzamos un poquitito más y presentamos algunas de lo que viene, que se basa básicamente en esto, pero trata de ser una visión ex ante, es decir, de qué cosas dependen estas magnitudes que expresamos ahora como una cuenta que sacamos en función de datos que se relevaron en la economía. Entonces dijimos que los componentes de la demanda global eran 4: consumo, inversión y exportaciones netas, si ustedes quieren, en el sector externo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Exportaciones menos importaciones, vamos a ponerlo ahí, así. Lo que tendríamos que hacer ahora es hablar un poquitito de cada uno de estos componentes, centrándonos por ahora en estos dos, en el consumo y en la inversión. Y el gasto público veremos un poquito después. Y en las exportaciones netas veremos un poquito después. Por ahora no nos queremos complicar demasiado. Y vamos a pensar en una economía sin gobierno,
y una economía cerrada, sin sector externo, como que no vendiéramos ni compráramos nada al resto del mundo. Y entonces diríamos, bueno, si la demanda global está formada por el consumo y la inversión, ¿no? ¿De qué depende el consumo? ¿Y de qué depende la inversión? ¿Cuáles son los determinantes? Y entonces ahí ustedes tienen en la bibliografía algunas explicaciones acerca de qué depende el consumo y de qué depende la inversión. En términos generales y por simplificar, vamos a suponer que el consumo es una función estable del ingreso. Del ingreso entendido como producto. Cuando lean ingreso en la bibliografía y cuando lo vean, tienen que entender que estamos hablando de producto. La idea es que cuanto mayor es el nivel de ingreso, mayor es el nivel de consumo. Es decir, cuanto más produce un país, mayor es el gasto en consumo. Lógico, porque mayor cantidad de bienes se destinan a producción para consumir. ¿No? ¿Se entiende, no? Hay todo un tema con esta relación de causalidad. Keynes escribe la teoría general, y ahí vienen estas ideas que son básicamente keynesianas. Escribe algo así como, podemos tener bastante confianza en que el consumo crecerá, o que el consumo será una función estable del ingreso. Ahora, basar toda una teoría en una expectativa es medio complicado. Se puede, a partir de datos, después se hizo, corroborar que esto parece ser efectivamente así, que el consumo crece cuando crece la renta. Ahora, también podría ser una relación de causalidad inversa. Primero hay que producir para después poder consumir. Y bueno, y acá hay toda una discusión en la que no nos vamos a adentrar, y vamos a dar por buena, inicialmente, después si a alguno le interesa, tiene toda una vida para estudiar y discutir esto, que la función de consumo depende de la renta, básicamente. Y también depende de otras cosas, sí, depende de la tasa de interés, depende de las expectativas, depende del nivel de inflación, porque a veces incide, depende de innumerable cantidad de cosas, pero por simplicidad nos vamos a quedar con un modelo que presume o plantea que la función de consumo depende de la renta. Esto que voy a dibujar ahora y que habrán visto en la bibliografía que les di y que está por ahí en el video, no es que le vaya a preguntar, pedir un gráfico o lo que sea, pero la función de consumo podría dibujarse más o menos de esta forma. Esa pendiente creciente significa que a medida que la renta aumente, el consumo también lo va a hacer. Y atención, que este consumo que medimos acá es siempre en términos reales. Cuando digo aumenta la renta, no estoy diciendo la gente gana más plata. Estoy diciendo el país produce más. ¿Comprenden esto, no? Porque después, si no, se presta confusión. Cuando digo está aumentando el ingreso, quiere decir el país está produciendo más. No quiere decir la gente está metiendo más dinero en sus bolsillos. Porque si no sería muy simple, ¿no? Imprimamos billetes y tiremos lo de un helicóptero y ya está. ¿Sí o no? Vayan y gasten. Pero les recuerdo, no se puede, lo escribo así lento para que tomen nota, distribuir lo que nadie produce. Y eso se los voy a discutir hasta el fin de los días, porque es una verdad casi de perogrullo o tautológica, como decimos en la universidad. ¿Sí? Lucía, te escucho. Discúlpeme. Entonces, el mayor ingreso es la mayor producción del país, una mayor producción del país. Exacto, más cantidad de producto. Ahí está, muchísimas gracias. ¿Por qué le decimos ingreso? Bueno, por una simple razón. Porque si hay más producto, es porque hubo más mano de obra, más capital, más tierra y más factor empresario aplicado. Y entonces, cada uno de ellos que contribuyó a agregar valor en mayor volumen y por lo tanto hubo más producto, se lleva una parte de ese valor agregado bajo la forma del sueldo, la renta, el interés o el beneficio. Luego,
el producto y el ingreso son equivalentes. ¿Tá? Entonces, más producto es más ingreso. Pero en términos reales, si no, no. A su vez, un mayor nivel de producto y por lo tanto de ingreso hace que los niveles de consumo en términos reales suban, ¿sí? Aumenten. Y acá aparecen dos ideas que van a ver en la bibliografía, de las cuales una es fundamental, y es la propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir conceptualmente? Es cuánto de una unidad adicional de ingresos se va a destinar al consumo. Entonces, si en el país se produce una parte de esa unidad adicional, se va a destinar a consumo adicional. Este valor de la propensión marginal al consumo tiene que ser por definición menor que 1 y tiene que ser por definición positivo, mayor que 0. Siempre se va a estar destinando algo de la producción adicional al consumo. Nunca todo, nunca nada. ¿Por qué? Bueno, si de cada unidad adicional de producto no se destinara nada al consumo, entonces lo que se estarían produciendo son bienes de capital exclusivamente. ¿Cierto? Bienes de capital que usaríamos para producir ¿qué cosa? Otros bienes de capital, porque no estamos destinando nada adicional al consumo. Entonces, la propensión marginal al consumo no puede ser 0. Viviríamos en una sociedad donde hay robots que producen robots. Luego, tampoco puede llegar a ser 1, tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? Bueno, porque si toda producción adicional se destinara al consumo, entonces no se ahorraría y no se destinaría nada a la inversión. Si no se destina nada a la inversión, no se acumula capital. Si no se acumula capital, ¿con qué producimos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, tengo, a ver, algunas preguntas en el chat. Alguien que me dice, buena aclaración, ¿por qué la economía no funciona en Argentina? Pregunta Andrés. Bueno, es complicado de explicar. Creo que no, creo que en parte no funciona porque no comprendemos algo elemental, que es eso que escribí ahí hace un rato. Es que intentamos distribuir lo que nadie produce, ahí tenemos un problema, grave, grave. No, perdón por lo escueto de la explicación, pero creo que esa es la esencia. Tendríamos que pasarnos una vida explicando. Después, ¿por qué es tan controvertido el INDEC? ¿Se puede confiar en esos datos? Yo creo que sí. Sí, es un trabajo muy, muy extenso, muy a conciencia en el año 2016. Empezó a haber números buenos a partir del segundo semestre del 2016. Del 2007 hasta fin del 2015 te diría que no confíes en esos números mucho, porque bueno, ahí hubo problemas, y el primer semestre del 2016 hay directamente un apagón, digamos, todo lo que hay ahí no hay datos. Yo te diría que creo que sí, que podemos confiar por ahí. En esta época de pandemia, algunos relevamientos no habrán sido todo lo profundos que se esperaba, pero bueno, con las limitaciones del caso, creo que está bien. Si vos te fijás, desde Todesca del 2016 para acá, el INDEC cuando publica el informe mensual de la inflación, una cosa que publica al final es qué precios tomó en cuenta para valorizar la canasta. Y entonces tenés el precio del kilo de pan, el precio del kilo de harina. Eso te puede dar una idea de que no están dibujando el índice, si vos querés. Yo creo que sí, que se puede confiar en estos números, por lo menos por ahora. ¿Y cómo veo a la economía argentina? Con muchos problemas. Cuando vayamos avanzando vamos a poder detectar algunos problemas más. Sobre todo el problema monetario es complicado, es complejo. Muy complejo. Bueno, hay un jaja que ya me olvidé a qué correspondía, pero gracias por la risa. Karina dice que hay poca producción y mucho gasto. Coincido que esa es básicamente en la esencia uno de los problemas más importantes. Bueno, no sé en qué estaba, me perdí un poco porque ya estoy mayor. Había gente que había levantado la mano, por favor, lo dejé con la mano levantada, los escucho.
¿Ya bajó la mano? Lucía, metele. Yo otra vez, disculpe. Dale, todas las que quieras. Se me había trabado un poco y no llegué a escuchar lo que era la propensión marginal a consumir. Bueno, la propensión La a definición, consumir por después lo que definición, tiene que ser- sí, ¿Cómo? No, después por de lo que... concepto, Eso. bueno, conceptualmente es cuánto en conjunto se destina al consumo de una unidad adicional de producción. Es decir, si en la economía se produce adicionalmente por valor de 100, suponete, entonces aumenta el ingreso por 100. Entonces, por ejemplo, el consumo va a aumentar en 80. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que de cada unidad adicional de producción, adicional de I, 0,8 se destina al consumo. Entonces la propensión marginal al consumo es igual a 0,8. ¿Está bien? ¿Sí? En términos globales, agregados, no se puede esto encasillar o focalizarlo en un bien en particular, sino que hablamos de todos los bienes en conjunto, como si hubiera una gran bolsa donde entra todo lo que se produce y ahí está. El 80% es ahí. Cintia pregunta, ¿en el PBI consumo de inversión representaría el 70% de la demanda agregada? Sí, tal vez un poco más, si vos querés. Cuando haces los números, el consumo da más o menos un 70 por sí mismo. Recordá que esa sede de consumo incluye parte del gasto público. ¿Está bien? El Claro, consumo sí. te da alrededor del 70% y la inversión está alrededor del 14, el 15, muy poco, muy flojito, ¿no? El resto serían exportaciones. Bueno, y algo de gasto público en el sentido de consumo público. Pero está en eso el consumo solo, 70-75, ¿sí? Tenés que sumarle más o menos un 14 de inversión, con lo cual te queda poco. Ahora, cuando vos mirás el nivel del gasto público, del gasto, es decir, la que gasta, te da más o menos un 50% del PBI, 48, 47. Porque ahí aparecen todas las transferencias, ¿no? Aparece el gasto en jubilaciones, en pensiones, la UH, los planes sociales, que es mucho dinero, sobre todo el gasto en jubilaciones. Una gran parte de la recaudación se va en pagar eso porque, de vuelta, cada vez somos menos los que trabajamos en el sector privado para sostener a los que trabajamos en el sector público, valga la dualidad, porque estoy de los dos lados, y los jubilados, ¿no? ¿Está? Hay un problema de sostenibilidad ahí. En la medida que el producto no crezca, vamos a tener un problema y las condiciones para aumentar la producción están complicadas en Argentina por un tema de estructura, de falta de financiamiento, básicamente a ver, no tenemos moneda. Eso es una de las principales problemas. Digo, si un país produce y solo destina una parte de la producción al consumo, otra parte la destina al ahorro, es decir, las familias, si el país produce 100 y el consumo de 80, quiere decir que hay 20 que las familias ahorran. Esos 20, olvídense del gobierno cobrando impuestos, todavía no está. Esos 20 son en realidad recursos que liberamos para producir bienes de capital, para la inversión, para acumular capital y poder producir más en el futuro. Ahora, esto en una economía, digamos, donde uno tiene dinero? Cuando hay dinero, los factores de producción producen, esa producción se transforma en una renta, de esa renta una parte se destina al consumo y una parte no se consume, entonces es ahorro. El ahorro bajo la forma de dinero pasa por el sistema financiero, se deposita en el banco, y el banco presta ese dinero a una firma que usa ese dinero para invertir en capital. Y puede invertir en capital porque consiguió el dinero prestado, y consiguió el dinero prestado porque alguien lo ahorró. Y la contrapartida real es que, como alguien ahorró, produjo más de lo que consumió y liberó recursos para producir bienes de capital que las empresas pueden comprar. ¿Se entiende? Entonces, hay algo real, hay algo en términos reales, de la producción una parte se destina al consumo y otra a la inversión, pero esa inversión
necesita ser financiada con ahorro de las familias. Ahora, cuando en un país no hay moneda y la única forma de ahorro que tenés es acumular dólares, los pesos no van al sistema financiero, y el sistema financiero no presta, sino que se limita a captar depósitos para dárselos al Banco Central porque emitió 4 billones de pesos de más, 4 billones de pesos de más, desde el 2004 para acá, con continuidad, o sea que salpica a todo el mundo, por si alguno ve alguna cuestión, digamos, del lado de la vereda, no, salpica a todo el mundo. No hay posibilidad de ahorrar ni de financiar la inversión, y si no hay inversión, no hay producción que crece, y si no hay producción que crece, ¿cómo vamos a levantar el muerto en el que estamos? Complicado. Pedro dice el valor de peso es un chiste, correcto, y es peor a medida que se emiten más y más billetes, correcto. Concretamente, el mes pasado la inflación fue del 3,5%, no es tema de la clase, pero tiene algo que ver. Y esos billetes que vos tenías, cada billete de 100 pesos que tenías el 1 de septiembre en el bolsillo, cuando llegó el 30 de septiembre, si todavía lo tenías en el bolsillo, ese billete se achicó y vale 96,60. Y así se sigue achicando. ¿Dónde están los 3 pesos con 40 que faltan? Se los llevó el Estado, porque la inflación no es otra cosa que un impuesto, que silenciosa y sigilosamente te mete la mano en el bolsillo y te saca algo. No te saca, pero te achica los billetes, y es lo mismo. ¿Me entienden? Cintia dice, podemos decir que el consumo constituye una aproximación sobre el grado de bienestar de la familia. La inversión indicaría la situación financiera en la perspectiva económica que tienen las empresas. Más o menos. Por supuesto que las personas están más contentas cuando pueden consumir más. Es decir, que dentro de 2 años o dentro de 2 días el presidente nos diga, bueno, muchachos, lo que les vengo a prometer es sufrimiento. Es produzcan 10 y consuman 4, porque el resto hay que ahorrarlo. Así que pechuga con calabaza, en el mejor de los casos, o polenta con pajarito, en el peor de los casos. Nada de asado, nada de parques de diversiones, nada de viajar, nada de jolgorio. Seguramente no caería muy bien el público. Entonces, la gente está más contenta cuando consume más. Así que políticamente no rinde, pero de alguna manera el consumo sí es una medida de, digamos, de la felicidad, si ustedes quieren. Respecto a la inversión, los determinantes tienen que ver con las expectativas que el empresario tiene acerca del futuro. Es decir, nadie invierte porque en el pasado ganó. ¿Se entiende? O sea, yo no voy a comprar una máquina para fabricar tornillos mirando cómo me fue de bien haciendo tornillos del año pasado. Voy a comprar una máquina nueva solo si pienso que el año que viene voy a vender muchos tornillos, porque la que pasó y la que gané está en el bolsillo. Solo la voy a sacar si veo un futuro venturoso. ¿Se entiende, no? O solo voy a ir a pedir prestado si veo un futuro venturoso, ¿no? De no ser así, va a estar muy difícil. Están haciendo muchas preguntas. A ver, voy a mirar un poquitito. El pueblo frena la emisión monetaria difícil porque es una decisión del Banco Central. Si el Estado no tiene cómo financiarse, va a seguir emitiendo. Lamentablemente, si dinamita el Banco Central, pero no sé si va a funcionar. Sería mejor tener una administración un poquito más razonable. De cualquier modo, también vale decir que en las circunstancias del año pasado, bueno, más o menos apertura había que darle a la máquina, no quedaba otra. Tal vez valga la pena hacer un esfuerzo por cambiar algo de lo que no ha funcionado para ver si desde la parte privada hay algún incentivo para aumentar la producción, ¿no es cierto?, el empleo y la inversión. Pero bueno, eso es así. A ver, ¿qué más preguntas había? Acá alguien pregunta, Nicolás, dice, no entiendo, ¿sería que el consumo no es malo, pero sí es malo el consumo asistido? No, no es ni bueno ni malo. Decir, ojalá pudiéramos consumir el triple.
El problema, esto es poca, ¿me entendés? Una de las distorsiones que genera el déficit fiscal fuerte, como tiene Argentina hace muchos años, desde el 2007 para acá, solo tuvo superávit fiscal 2003-2007, 2003-2006, digamos, y producto de la explosión del 2001, donde te quedaste con un Estado muy chiquitito, el gasto del Estado era 25% del PBI, lo llevaron al 45%. En un momento hubo soja de $600 la tonelada y seguimos gastando como si tuviera $600 cuando volvió a 300 después del 2007, y ahí se terminó el superávit fiscal. Y entramos en una senda donde ese déficit fiscal implica una cosa muy sencilla. El Estado gasta más de lo que recauda. Eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, es un hecho. Gastó más de lo que recaudó. Ahora, ¿qué pasa cuando gasta más de lo que recauda? Si gasta más de lo que recauda, quiere decir que se lleva una parte de la producción en la forma de impuestos, pero después pretende gastar por encima de esa producción que se lleva. Entonces, de alguna manera, si no hubiera dinero, y vos pensaras en un país que produce solamente camisas, suponete que se produjeran 100 camisas, y el impuesto es de 20, el equivalente al 20%. Entonces la gente produce 100 camisas, perdón, las empresas producen 100 camisas, y el Estado viene y cobra 20 camisas de impuestos. ¿Qué hace? Va a la góndola y se lleva 20 camisas. ¿Está bien? Ahora, después, lo que pretende hacer es repartir 25 camisas. ¿Pero cómo hace para repartir 25 camisas si esto solo tiene 20? Bueno, tiene que sacar 5 más de algún lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Está gastando más camisas de las que recaudó por impuesto. Puede llevar a hacer varias cosas. Primera, la gente, en vez de comprar 80 camisas, compra 75, y 5 las ahorra y se las presta al gobierno, que las gasta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el gobierno tiene que financiarse con ahorro del público. ¿Qué pasa? Aumenta la deuda del gobierno en pesos. ¿Está? Pero no necesariamente tendría que haber un problema. ¿Se entiende, no? Sigo. Suponete que la gente sigue comprando 80 camisas de las 100 que se producen y el gobierno recaudó 20 y pretende gastar por 25. Faltan 5 camisas. ¿Se entiende? Porque gastamos 105 y solo produjimos 100. ¿Y las otras 5 dónde vienen? Bueno, las importamos de Brasil. Ahí, ahora el gobierno puede gastar sus 25 camisas, aunque solo recaudó 20, y la gente puede tener sus 80 camisas, aunque solo quedaban 75, porque 5 las trajimos de Brasil. Ahora, ¿con qué le pagamos a Brasil? ¿Con qué le pagamos? Alguno va a decir con dólares. Bueno, los dólares no existen. Bueno, le pagamos con camisas, le debemos 5 camisas a los brasileros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con el paso del tiempo, le vamos a deber 5, 10, 15, 20, 25, hasta que un día le vamos a deber 100 camisas, toda la producción de un año. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasó? Aumentó la deuda externa. Eso se llama deuda externa, ¿no? ¿Dónde está la plata del fondo? ¿Dónde está? Bueno, en el año 2017, los argentinos, ustedes, yo, nosotros, todos, que nos fuimos a Disney, a París, recorrimos el mundo, nos gastamos 33.000 millones de dólares por encima de los que entraron. Producto de las ventas de productos, de las exportaciones. ¿De dónde salió esa financiación? De la guita que entró por la cuenta corriente, que vinieron y compraron bonos argentinos con dólares. Cuando esos bonos se fueron, hubo un agujero tremendo, hubo que ir al fondo para cubrir el agujero. ¿Dónde está la plata del fondo? Te la habías gastado 3 años antes. Bueno, esa es una explicación razonable de alguien que mira los datos. Nos la gastamos todo. Entonces, cuando vos llega a un punto en el que ya los brasileños no te prestan más camisas e internamente el ahorro no alcanza, recurrimos a la emisión monetaria por el equivalente a 5 camisas. ¿Estamos bien? Ahora, cuando el Estado recauda la plata de 20 camisas y va al mercado y gasta por valor de 25 camisas con 5 camisas impresas, hay billetes por valor de 5 camisas que no existen las camisas.
¿Qué pasa con el precio de las camisas entonces? Si hay misma cantidad de camisa y más dinero. Leo los labios de Lucía que dicen aumentan las camisas. ¿Dijiste aumenta? Dime que sí. No, ¿qué dijiste? Aumenta. Digamos que Lucía dijo que aumentan. Aumenta el precio de las camisas porque tenés una cantidad de dinero que crece más rápido que la producción y que aquello, y a que haya cantidad de dinero que nos queremos quedar. ¿Sí? Verónica, ¿me querés decir algo? No, sigo la idea, pero entiendo el concepto. Que nos seguimos endeudando. Bueno, estamos yendo un poco más allá, pero quiero decir porque, bueno, había habido algunas preguntas. Bueno, a ver qué más preguntas hay. ¿Por qué Milei dice que el Banco Central no funciona? Bueno, no sé, yo plantearía eso. Una cosa es que no funcione y otra cosa es que funcione mal. Digo, puedo tener un problema en la mano que no me permite agarrar las cosas con fuerza. Ahora, no por eso me tengo que cortar la mano, qué sé yo. En este caso, por ahí hay que buscar una administración más eficiente, buscar una situación más razonable y evitar tomar una medida drástica. Si no hay pesos, ¿con qué nos vamos a manejar, no? Andrés pregunta si la emisión desmedida lleva a una hiperinflación. Bueno, puede ser, es una de las cosas que podría llevarte a... Me estoy adelantando con temas que están en el final, pero bueno, no importa, ya que viene, charlemos. Sin embargo, yo creo que la base y la esencia de la hiperinflación está más en la demanda de dinero que en la oferta. Es decir, no aparece el fenómeno en toda su dimensión cuando, por el hecho de una emisión descontrolada, sí es una de las causas, pero lo que fundamentalmente marca el clic es que el público no quiere tener ese dinero más, se lo saca encima rápidamente. Si tenés algún familiar que haya vivido en los 80, Andrés, preguntale qué pasaba en junio del 85, después en el 89, en el 90, cuando apareció la hiper, era que la gente sacaba el dinero encima a gran velocidad. Ahí está la explicación. Lo vamos a ver más adelante, pero... Carlos, tenés la mano levantada, te escucho. Sí, yo ahí comenté que yo viví la hiper, y cuando yo salí empecé a comerciar, que teníamos un taller en el año 74, viví el Rodrigazo. Bueno, el Rodrigazo fue una cosa que hizo, ¡puf! Y de golpe, después en el 89, cuando subió Menem, que la nafta subió el 700%, yo se lo cuento a mis hijos y no. Ahora, la duda es, ¿por qué? Está bien que uno pone una rana en el agua caliente y se va aclimatando. Yo viví esa década de criticado no, de 90, y después vi cuando mis hijos quedaron, claro, pues con un dólar, un peso, había una cierta estabilidad. Ahora, la hiper, esto es, falta la rotación de dinero que usted mencionó, que se vivió en el 89. Era terrible, era un ejemplo que yo tengo, mi hija estaba en el supermercado y el precio de la góndola no era que llegaba a la caja, era algo terrible. Pero ahora veo que parecía que estamos todos como bailando en el Titanic, porque va a explotar y algún economista dice no va a venir. Yo estoy en la duda esa. Evidentemente, digamos, si la economía no crece, y desde el 2008 no está creciendo, cuando mirás el Producto Bruto dividido la cantidad de gente que hay acá adentro, desde el 2008 no crece, yo creo que vamos a tener un severo problema. Y lo más agravante es que hoy se dé cuenta que cuando ayer asumió el nuevo secretario de Comercio, es como si nos vamos a Helga, a hacer control de precios, ley de abastecimiento, y aparte recién lo vi en internet, no sé quién del libro, 4.000 años de control de precios, de que se puede tener. Lo voy a comprar para leerlo, porque es un tema interesante. Nunca dio resultado. Los controles de precios no sirven básicamente para nada, porque nadie puede obligar a vender algo a alguien por debajo del precio de producción. Es decir, vos tenías el taller y, digamos, nadie podría pensar que vos le ibas a hacer un trabajo por menos plata de lo que valían los retos.
Es Imposible. elemental, es Y obvio. ahora el agravante es en la misma situación de una pequeña fábrica. Uno me entrega una serie y congelamos el precio. Nos estamos fundiendo trabajando, que parezca mentira. Sí, claramente, sí, claramente. Y más trabajo tenés, más rápido te sí. fundís. La inflación te provoca ese sinsentido de las empresas que lo que tienen que tratar es de tener poco stock y hacerlo rotar mucho, las pone a hacer lo contrario, es decir, tenemos mucho stock y no vendemos nada, porque si vendemos perdimos plata. Vendiste algo a 100 y cuando lo vas a reponer vale 120 y decís, bueno, tengo menos de lo que tenía antes. Y hay Bueno, otro sí, agravante, que en otras épocas, está bien, se especulaba un poquito. Hoy no hay componentes, porque claro, la economía se fue globalizando, y no hay semiconductores, no hay cosas de autos, incluso hay 35.000 autos de plan de ahorro para entregar y están en la aduana, no sacan por sí. $80. No hay, Es un drama. no hay neumáticos, es más No hay nada. grave. Lo que vos decís me parece muy razonable en el hecho de que yo creo que estamos con ideas muy viejas, muy viejas. ¿Ustedes saben que Holanda exporta más alimentos que Argentina? Sí. Y están abajo del mar, literalmente están abajo del mar. Alemania, por ellos. Alemania tiene un 40% de su PBI son importaciones y otro 40% son exportaciones. Mal les va. Entonces todos queremos ser Alemania, pero me parece que estamos perdidos en algunas ideas que están por ahí dando vueltas, que dicen que importar un tornillo es malísimo, que no se puede importar absolutamente nada, que todo lo tenemos que hacer acá. Y la verdad es que la idea de la industria sustitutiva de importaciones y vivir con lo nuestro y cerrar la economía, miren, son cosas de hace 50 años, digamos. Son cosas de cuando... Yo parece que estoy planteando una postura ideológica, pero la verdad es que son los hechos. Son cosas de cuando no existía la internet, ni los puertos USB, ni los mercados bilaterales, ni Uber, ni el streaming, ni un montón de cosas que hacen que el mundo haya cambiado. De hecho, hoy ustedes van a ser abogados, tenemos una ley de contrato de trabajo de la década del 70, de un momento de una revolución, que estaba una legislación para evitar la explotación del obrero industrial. Industria que no existe más en el mundo, porque hay deslocalización, globalización, comercio intradigestivo. Hay un montón de cosas, hay un montón de ideas nuevas que hace 50 años no estaban. Volver con los controles de precio para solucionar la inflación es un problema de diagnóstico elemental. Miren, la inflación, nos fuimos un poco de tema, pero la inflación se define como el aumento sostenido y generalizado de los precios. El aumento sostenido y generalizado de los precios. Y a menudo parece que ver esta definición hace que algunos se equivoquen. La inflación en realidad es un problema monetario, en el sentido de que es un problema que tiene el dinero, que pierde valor. No tanto, la realidad no es que los precios suben, sino que el dinero pierde su valor. Entonces es un problema macroeconómico que no se puede arreglar con políticas microeconómicas. La Secretaría de Comercio tiene que estar para asegurar políticas de defensa de la competencia, de promoción de la competencia, para evitar que haya concentración o que si hay concentración de mercado vaya en detrimento de empresas más chicas y que por lo tanto las saquen del mercado, porque concentración de mercado implica márgenes más elevados y precios más altos, y va en detrimento del consumidor. Pero para eso, no para bajar la inflación a palos. Bueno, me fui un poco del tema. Sí, perdón, Dale, Pedro, sí. Supongo que una de las últimas preguntas que van respecto al tema. Con eso de lo que no podemos exportar nada, creo que se debería las trabas que tenemos a las importaciones, como, qué sé yo, los impuestos que tenemos para poder importar, ponele soja al exterior. ¿Importar o exportar? Tenés dos cosas. Perdón, me trabé. Exportaciones, ningún país del mundo le cobra impuestos a las exportaciones. Jamás, nunca. Nosotros cometemos dos pecados. Bueno, de IVA están exentas, ¿no? Pero, primer pecado, si alguien produce para exportar, el IVA que junta con las compras de los insumos que tiene, no lo recupera hasta que no hace un trámite y al gobierno se le ocurre devolvérselo. Si vende también en el mercado interno es más fácil, pero solo si vende en el mercado interno.
Hay un impuesto terrible que es ingresos brutos, que si bien la exportación está exenta de ingresos brutos, todo lo que viene en la cadena previa paga y se va acumulando. Entonces, cuando vos No vas lo a un compensan con nada supermercado, eso. Pues si no vos se tenés compensa ingreso con bruto, nada. tenés un saldo Cuando, enorme y bueno, lo compensás con bueno, impuesto a la patente, no, nada. sí, recién ahora y vamos a charlar un rato si te lo dan. Pero además hay una cosa más grave, que es que cuando vos compraste, Carlos, un insumo para tu taller, si ese insumo se lo compraste al distribuidor, el distribuidor se lo compró a un mayorista, a otro más grande, y ese mayorista se lo compró a la fábrica pagó ingresos brutos, el mayorista pagó ingresos brutos sobre el costo que venía con ingresos brutos, y el distribuidor que te lo vendió a vos pagó ingresos brutos sobre ingresos brutos, y Y a vos mí vas me a pagar retienen, ingresos a brutos, mí me retienen también. por eso. Pero además va subiendo el costo, y vos todo eso se lo tenés que poner precio. Entonces, cuando le cobres a tu cliente con tus ingresos brutos, va a tener lo del distribuidor, lo de la fábrica. Entonces, va a llegar al final con un 15, un 20% de ingresos brutos, más que el IVA. Y eso también está contenido en la exportación. Y no contentos con eso, le cobramos derechos de exportación, lo que se llama retenciones. Y no conformes con eso, prohibimos, ponemos cupo. ¿Tiene una explicación? Tiene. El argumento es, cobramos todos estos impuestos a la exportación para bajar artificialmente el precio interno y evitar que los alimentos suban de precio. Bueno, puede ser. Ahora, está visto que muy buenos resultados no da a la luz de lo que hemos visto, porque la carne siguió subiendo y todo lo demás. Sí, perdón. No, te decía que no lo logran. Que no No, estarían hablando claramente no lo logramos. de... Exactamente, no lo logramos. Bueno, Carlos, la pregunta que ya la hiciste. Cintia repregunta, ¿la inversión puede ser bruta, neta y de reposición? Sí, pero vamos a aclarar esto, Cintia. La inversión bruta es toda la inversión, ¿sí? La parte de la inversión que destinás a la reposición de los bienes, ¿sí? Es una parte de la inversión bruta. Y la inversión bruta menos la inversión de reposición es la inversión neta. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? Bárbaro. Carlos dice, esta situación es parecida al pre-Rodrigazo. Sí, totalmente de acuerdo. Andrés pregunta, ¿los economistas que están en el gobierno no saben esto? ¿Son cómplices? ¿Es culpa de...? Bueno, no sé. Pensarán distinto, Andrés. Algunas cosas no voy a leerlas, pero sí. ¿Cómo se podría salir de este pozo? Está difícil. Creo que esto tiene una única solución que vendrá de la mano de alguien que gane un día las elecciones diciéndole a la gente, miren, muchachos, acá solo va a haber hambre por los próximos 10 años, a ver si podemos cambiar esta historia, vamos a tratar de cambiar la legislación laboral sin afectar a nadie, pero haciéndola un poco más Churchill se murió amigable hace unos y años, otras cosas. Churchill ¿Cómo, se murió perdón? hace unos años. ¿Quién? No te escuché. Churchill se murió hace unos años. Ay, bueno, y sí, y Sangre no era sudor y lágrimas. argentino. Y no era Pero argentino. Bueno, no quiero interrumpir hubo más, un pero hay presidente, casos vos te como Uruguay, que el presidente, Sí. este que era medio paisano, no me sale el nombre ahora, Mujica, Mujica. dijo que el que piense en la elección de mañana nunca va a poder ser país, porque pensar en el Bueno, futuro. Y es sí, una claro. persona que era equivalente a un montonero, ¿no? En Uruguay. Por eso que el mundo Sí. ha cambiado. Uno de los problemas es que las elecciones son cada 2 años, eso es grave. Y el otro de los problemas es que la política no piensa más que en la elección, no piensa mucho más allá. Es decir, podrá gustarles o no gustarles, pero tal vez el último pensamiento a largo plazo estuvo de acuerdo o no, en Sarmiento, en Roca, y hasta por ahí nomás. Tal vez algo algo de Alvear, pero después no demasiado. En lo que vino, tal vez no demasiado. Nos quedamos tal vez anclados en recetas muy viejas, que para un momento estaban bien, pero el mundo cambió, y yo qué sé. Un acuerdo político, sí, puede ser. Ahora, una cuestión es que la política argentina vuelve, Andrés se está poniendo violento. Una cosa que menciona la política argentina recurrentemente es el acuerdo de la Moncloa. ¿Saben lo que es la Moncloa? La Moncloa es el Palacio de Gobierno en España, donde está la sede del gobierno. Bueno, se juntaron, gobierno, sindicato, cámaras empresarias, y firmaron un acuerdo.
Ahora, ¿el acuerdo para qué era? Al estilo argentino, decir, no, el acuerdo de la Moncloa era, hay que ajustar. Así como venimos, nos la vamos a poner en la pera. Y firmaron un ajuste. El ajuste viene con salario, viene con ganancia. Pero fíjense ustedes que hace unos años la palabra ajuste no se podía mencionar. En 2016, en la elección del 2015, no se hablaba, el que hablaba de ajuste perdía. Bueno, con el tiempo eso más o menos se revirtió. Nos hemos dado cuenta que es medio indefectible. Porque, y para redondear esto, hay un problema que tenemos los argentinos, ¿no? Coincidimos en que se gasta más de lo que se produce, coincidimos en que hay que achicar el gasto, coincidimos en que hay que reducir el gasto público, coincidimos en todo eso. Ahora, antes de cerrar la puerta, le preguntamos al que va a ajustar el gasto, pero la mía está, ¿no? Entonces va a haber que resignar un poquito cada uno, tal vez, pensar que hay que esforzarse un poquito más, y si no, el esfuerzo nos llega de prepo. Comparen ustedes hoy cuánto ganamos en dólares, si podemos o no cambiar el auto, si podemos o no viajar al exterior. Hay muchas cosas que ya no podemos hacer más, y que cuando no las queremos entender por las buenas, terminamos entendiendo por las malas. Claramente, bueno, orientarse un poquito más hacia el exterior, no pensar que el campo es el enemigo, que no genera valor agregado. ¿Dónde hay más valor agregado que en enterrar una semilla y recoger una espiga? ¿Dónde? No hay mucho más. La industria está muy bien, pero hay otras cosas para potenciar también. Una cosa que quedaba pendiente y que tienen que ver en esta unidad es el efecto del multiplicador. Me interesa detenerme en esto. El efecto multiplicador dice que si aumenta el gasto agregado, eso va a tirar de la producción y el producto va a crecer en mayor medida que el aumento del gasto. ¿Lo vieron eso? Te dirán, bueno, qué fácil es entonces, gastemos más. Bueno, eso supone dos cosas. Primero, que la producción puede aumentar, que hay capacidad ociosa para que la producción aumente. Y la segunda cosa que supone es que la producción efectivamente va a aumentar. Ahora los pongo en el rol de empresario, que es el que tiene que tener la función patriótica de aumentar la producción ante un aumento del gasto. Si ustedes detectan más demanda de un artículo, ¿en qué medida estarían dispuestos en la Argentina a hundir su capital, construir una planta productiva, comprar unas máquinas, ponerlas a producir, contratar una cantidad de empleados, someterse a habilitar los negocios, ¿no? Habilitar en la municipalidad, en la provincia, medir el impacto ambiental, llamar al arquitecto, al agrimensor, al contador, al abogado, al ingeniero, al técnico de seguridad y higiene, toda esa lista de gente que tiene que intervenir, o tratar de negociar un permiso de importación, traer un contenedor de China, venderlo, guardarse la diferencia y ser feliz. ¿Cuál es el impacto del gasto sobre el producto? Tengo mis dudas. Ahora, si ustedes piensan en alguna otra cosa, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando vos prestás servicios? Por ejemplo, servicios de turismo. Bueno, ahí la cosa cambia bastante, porque ahí donde hay alguien que se hospeda en un hotel, hay automáticamente más producción. El tipo entró a la habitación y automáticamente aumentó la producción. Y hay una mucama que trabaja, y hay un bachacero que trabaja, y hay un cocinero que trabaja, y hay un mozo que trabaja, y hay un hotelero que trabaja. Bueno, ¿y a dónde va el turismo? El turismo va donde hay infraestructura, y donde no hay infraestructura no va. ¿Y qué es la infraestructura? Bueno, rutas para llegar, aviones para volar, autos para alquilar. En la Argentina, por ejemplo, las rentadoras de autos no funcionan. ¿Por qué no? Y en general funcionan y poco porque vos no podés tomar un auto en Mendoza y devolverlo en San Juan, porque te cobran la vuelta. Y entonces te fundís, no lo alquilás. ¿Y por qué no puedes hacer eso? Bueno, porque no hay buena conexión de vuelo. ¿Y por qué no hay buena conexión de vuelo? Ah, yo qué sé. ¿Se entiende? Nicolás. Tenías la mano levantada hace rato, Sí. perdón. Te dije No, que- fueron variando Dale. diferentes las preguntas. Lo que usted decía recién con el tema de la importación del Mm. container, es lo que pasa, por ejemplo, en Mar del Plata, el tema de los enlatados, que es más barato producirlo afuera y volver a traer otra vez el producto final a Argentina. Y Se pesca acá, puede se ser. exporta y se importa de nuevo. No conozco el caso, pero es probable
que pase. O sea, el caso más común es la anchoita, se pesca acá, se manda a Marruecos, se envasa allá. Se envasa y se vuelve a traer. Exactamente. Es casi una locura, ¿no? Bueno, habrá que revisar por qué resulta más caro hacer eso. Puede tener que ver, por ejemplo, con una legislación laboral, por ahí tiene que ver con una legislación laboral que atrasa mucho tiempo, muchos años, ¿no? O sea, tengan ustedes en cuenta que toda esa presión que está sobre la mano de obra como costos adicionales, terminan siendo menos salario y menos empleo. Tristemente, termina pagando siempre el que menos recursos tiene. Nicolás nos preguntaba también qué pienso de los incentivos que existen para la industria del software. Yo creo que está muy bien. Tengo un problema con eso, que es que había una ley, se trabajó para mejorarla, y después como el que había trabajado para mejorarla era otro, se suspendió y se hizo de nuevo. No me gustan esas cosas. A mí me parece que es mejor construir sobre lo que ya está. Pienso que está muy bien el incentivo, pero también te digo que ese incentivo podría funcionar para muchas otras cosas, bajando la presión tributaria en general. Pero además, hay un tema con eso, Nicolás. El tipo que es freelance, que trabaja afuera y que gana $300.000 por año, trabajando desde su casa, puede pasar, o $100.000 por año, que también es un muy, no sé, o $15.000 por año, no importa, que también es un muy buen ingreso, trabajando desde tu casa, haciendo software. Fíjate que lo que no tiene son incentivos para ingresar esos dólares al país, porque el tipo cobra en dólares, ¿y un dólar cuánto vale? 190, 200, 180. Bueno, si hace las cosas como debe, tiene que emitir una factura E, tiene que en un plazo de 5 días ingresar los dólares al tipo de cambio oficial y le pagan 100 pesitos por dólar. Entonces no hay incentivo para que... ¿Cómo? Que además te descuentan un 30% de un impuesto, no me acuerdo de qué, por traer los dólares de afuera. Es un poquito menos. Sí, los derechos de exportación ahí no son el 30, son un 5, pero también lo tenés que pagar si superás la suma de $600.000. El problema está en que nadie hace eso. O sea, la rebuscan para no traer los dólares. Entonces, ¿cuál sería el problema en, hasta cierto monto, si querés, porque ideológicamente te complica liberar el tipo de cambio, hasta qué punto hay un problema en entender que esa persona que genera ponele $300.000 por año, los pueda traer y quedárselos? ¿Cuál es el problema? Si los va a llevar al banco y van a terminar yendo a parar a las reservas del Banco Central. Ya vamos a aprender cómo funciona eso. Bueno, pero no, tiene que entrar a las generales de la ley y pasarlos a pesos, a 100 y pico por cada dólar, lo cual es un desincentivo para trabajar desde acá. Sobre todo con servicios, porque vos la aduana la controlás, ves lo que entra y lo que sale, pero los servicios no lo ves. De vuelta, hay como una miopía para entender cómo está funcionando el mundo, me parece desde hace bastante tiempo. Qué sé yo. No solucionamos nada, chicos. Me fui de tema y hicimos un poco de periodismo, pero a veces está bueno porque veo que hay algunas inquietudes a las que le podemos dar, aunque sea alguna incipiente respuesta. Perdón si parece que hay opinión en esto. Yo trato de dar argumentos, es decir, puedo estar equivocado y cualquier opinión en contrario es bienvenida. Vean que a veces enseñamos teoría y al mismo tiempo la criticamos. Digo, enseñamos no pasa nada, Andrés, no leí lo que pusiste. Enseñamos algo y lo criticamos. Bueno, las teorías están para criticarse, pero para criticar algo hay que conocer de qué se está hablando. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, tendríamos que liberar la cuenta. Constanza dice que cualquier opinión justificada es válida. Por supuesto, claro que sí. Hay que escuchar a todo el mundo y básicamente entender en qué se basa para decir lo que dice, porque si no, no entendemos de qué está hablando. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar porque no tenemos más tiempo. Si quedó alguna duda, recurran al foro, ¿saben? Pueden escribir ahí y les contestamos lo antes posible. Tratamos de que en la semana esté contestado. Bueno, no siendo para más, gracias Andrés y a todos por la paciencia y por venir. Profe. Ya quedan pocos, algunos
Algunos se aburren y se fueron. Sí, te escucho. El trabajo práctico te va a ser el 25 y nada más de la unidad 3. El 25, las unidades 3, 4 y 5. Revisá ahí el cronograma que ahí está explicado y publicado. ¿Está? Ah, gracias. Dale. No, de nada. ¿Alguna duda más? Bueno, gracias Bueno, Marilu, gracias a todos los que dicen gracias, les digo de nada. Sí. Bueno, buen fin de semana. buen fin de semana. Pásenlo bien. Festejen. El resto se arregla con plata. Nos vemos. Chao. Que anden bien. Chau, Buen chau. fin de... Gracias, chau, chau.